Hablábamos también hace 8 días que los nombres bíblicos tenían un significado profético también. Los nombres bíblicos tenían un significado, por eso cuando se le colocaba el nombre se esperaba que algo sucediera, porque el nombre no podía ser un nombre cualquiera. Normalmente se le colocaba un nombre que estuviera dentro de su parentela, o sea, un nombre que viniera desde su línea, de sus descendientes, ¿sí? Pero habían a veces ocasiones en que los nombres cambiaban y eran muy interesantes, como por ejemplo hablábamos del nombre de Juan, ¿recuerdan? De que cuando el niño nació, Juan el Bautista, le llamamos Juan el Bautista, le iban a colocar ¿qué nombre? ¿No recuerdan? Y hace 8 días no hablaron. ¿Qué nombre le iban a colocar al hijo de Zacarías? Zacarías, el mismo nombre. Muy bien. Le iban a colocar el nombre de su padre, ¿verdad? Él había quedado mudo, no podía decir el nombre. ¿Por qué había quedado mudo? Cuando lo visitó el ángel, lo enmudeció. el niño tuviera nombre. Muy bien, Zacarías y Elizabeth eran ya ancianos. Zacarías era un sacerdote y cuando tuvo el turno para entrar a ofrecer incienso al lugar santo, tuvo un encuentro con un ángel y el ángel le dijo que su esposo iba a caer en embarazo y que iban a tener un niño y le iban a poner por nombre Juan, y él dudó y le dijo: ¿cómo sabré que esto es cierto? Y el ángel le dijo: pues te quedarás mudo hasta que esto suceda. Y así fue como sucedió, y que salió de ahí mudo, completamente mudo, y duró mudo todo el embarazo. Imaginen la felicidad de la esposa, ¿no? El esposo mudo todo el embarazo, y ya después de que nace el niño y a los 8 días lo van a circuncidar, le van a poner por nombre Zacarías, y él le pide una tablilla a la esposa y le dice: se llamará Juan. Y entonces ella dice: no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan, y él puede volver a hablar nuevamente. Entonces ese nombre tiene una connotación muy interesante también, el nombre de Juan, pero también viene de la visión que tuvo su papá. O sea que los nombres no eran colocados al azar, tenían un porqué. ¿Por qué se llama Isaías? Pero no era como en nuestro caso. Yo les decía: yo me llamo Leonardo porque a mi mamá le gustaba la música de Leodán, a mi papá le gustaba la música de Leonardo Fabio, ¿sí? Y muchos dicen: no, es que se llama tal nombre porque es que tal jugador se llamaba así, ¿sí? O porque, qué sé yo, así se llamaba el lechero. La cuestión es que le ponían el nombre por algo, ¿verdad? Tenía un significado. Isaac significa risa, alegría. ¿Por qué le pusieron risa, alegría? Porque Sara se rió cuando... Porque Sara se rió cuando escuchó la noticia de que ella, ya siendo una anciana, que ya no menstruaba siquiera, iba a tener un hijo. Y ya le dio risa. Y por eso le pusieron por nombre Risa o Isaac. Amén. Génesis capítulo 3, verso 20. Vamos a ver unos ejemplos de los significados de algunos nombres en la Biblia. El hombre le puso a su mujer el nombre Eva, ya que ella se convertiría en madre de todos los seres humanos. Muy bien. Le puso a su mujer el nombre de Eva. Eva significa vida. Su significado etimológico hebreo es fuente de vida. ¿Qué es lo que significa Eva en hebreo? Fuente de vida. Fuente de vida, muy bien. Y en griego, Eva significa madre de los vivientes. Madre de los vivientes. ¿Okay? Entonces, al decir Eva, estaba diciendo: eres la fuente de la vida. Fuente de vida, madre de los vivientes. Génesis capítulo 5, verso 29. Génesis 5, 29. Lo llamó Noé y dijo: Él nos hará descansar del trabajo duro que nos toca, porque el Señor maldijo la tierra. Muy bien. ¿Noé qué significa? Descanso o reposo. Descanso o reposo. Le llamó Noé porque Él nos hará descansar, Él nos hará reposar. Muy bien. Tiene un significado profético inclusive. O sea, tiene un significado de algo que iba a suceder más adelante. Génesis capítulo 17. Bueno, ese ya lo vimos. Ahora, los hijos de Jacob también tienen un significado. Génesis 30, 24. Alguien que lo busque.
Ella dijo, ojalá el Señor me deje tener otro hijo. Ok, muy bien. Joseph o José significa añadir. Dios me ha añadido o Dios me añada otro hijo. Génesis capítulo 30, verso 20. Ella dijo, Dios me ha dado un gran regalo, ahora con seguridad Jacob me va a querer por haberme dado 6 hijos. Muy bien, Zabulón es el nombre de ese hijo y significa honor. Zabulón significa honor. Génesis 30, 13. Mismo ahí, ¿no? Lea dijo, estoy feliz, ahora las mujeres me llamarán feliz. Entonces lo llamó Aser. Hacer. ¿Qué significa hacer entonces? Feliz. Feliz. Sí, claro. Tuvo su hijo y le puso feliz porque eso fue el sentimiento que ella percibió en ese momento. Recuerden que el contexto de la historia de ellos es la competencia entre las madres por quién le daba más hijos a Jacob, ¿no? Entonces eso tenía un significado también inclusive profético. También encontramos nombres compuestos, nombres que se unen y que tienen un significado como Natanael. Natanael significa Dios ha dado. Natanael. ¿Sí? ¿Recuerdan la historia de Natanael? Cuando el Señor le dijo que estaba bebiendo porque estaba en la higuera. Ah, ok. Cuando estabas en la higuera te conocí. Muy bien. Jonathan. Dios Sí. es mi rey. No, Jonathan significa Yahweh ha dado, o Jehová ha dado, Dios ha dado. o Dios ha dado. Es que luego vamos a aprender un poco acerca del tetragramatón, que es el YHWH, que muchos lo llaman Yahweh, y se ha descubierto que la pronunciación del tetragramatón era Yahweh, y que hace más o menos unos 500 años lo tradujeron como Jehová, pero realmente eso nunca apareció en los originales. O sea, la palabra Jehová, eso lo vamos a enseñar en una próxima ocasión. La palabra Jehová no es un nombre propio como nos enseñaron durante muchos años. El nombre Jehová era un nombre propio de Dios. Realmente es un nombre que aparece apenas hace 500 años. O sea que 500 años atrás, en las Biblias, en los escritos antiguos, no estaba la palabra Jehová. Estaba en el tetragramatón, YHWH o YHWH. Ese tetragramatón tenía una forma fonética y según los eruditos hoy en día, la mejor forma de leer el tetragramatón era Yahweh. Yahweh era la forma antigua de pronunciar el gran yo soy. Recuerden cuando se le apareció Dios a Moisés en la zarza. ¿Sí recuerdan esa historia? Que Moisés le dijo, bueno, yo voy a tu pueblo y hago lo que tú me dices, pero ¿quién les dijo que me envió? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y cuál fue la respuesta? Yo soy el que soy. ¿Sí? Dile, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Ya? Pero más adelante, en los siguientes versos, cambia la Reina Valera y aparece el nombre de Jehová. ¿Sí? Y es algo muy interesante porque ese nombre no apareció sino apenas hace 500 años. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, apenas hace 500 años en las Biblias apareció el nombre de Jehová. Antes de los 500 años, antes no estaba el nombre de Jehová. Eso tiene un significado y una enseñanza, lo vamos a explicar más adelante. Nosotros no tenemos problemas con que una persona lea en la versión Reina Valera Jehová. O sea, yo no tengo problema con eso porque la versión así lo enseña. Pero debemos de entender lo que no es un nombre propio de Dios. ¿Sí? No es el nombre propio de Dios. ¿Ya? Entonces, pero eso va para una enseñanza más adelante. Elimelech significa Dios es mi rey. ¿Sí? Es la unión de Eli y Melech. ¿Okay? Ezequiel significa Dios es fuerte. Adonías significa Yahweh es Señor. ¿Ok? Muchos nombres en el Antiguo Testamento o en la Biblia
eran nombres que eran colocados según sucesos de la naturaleza. O sea, cuando le iban a colocar el nombre al niño, dependía mucho también de lo que pasaba o de su forma física. Por ejemplo, decíamos que Labán, el significado de Labán era blanco. Si fuera salvadoreño le hubieran puesto Chele. O Chelito le hubieran puesto a Labán. ¿Okay? Lea significa vaca salvaje. Tamar. ¿Qué significa Tamar? Palmera. Débora significa abeja. Jonás, paloma. Tabita significa gacela. Tabita significa gacela. Penina significa perla. Susana, hoy no vino la hermana Susana, significa lirio. Ícabo significa sin gloria. Zorobabel, nacido en Babilonia. Muy bien. Es importante entender que en la Biblia o en los escritos que encontramos nosotros de la Biblia, encontramos nombres que pareciesen que fueran diferentes personas, pero están hablando de la misma persona. Y esto es porque están escritos en diferentes idiomas. Y aquí se cae la idea que tienen muchos mesiánicos hoy en día, cuando nos tratan de enseñar de que nosotros debemos de pronunciar el nombre de Jesús es en hebreo. No sé si han escuchado esas corrientes doctrinales hoy en día, que dicen, no, es que usted ya no debe decir Jesús sino Yeshua o Yahshua, ¿sí? Y entonces hoy en día conozco algunos compañeros pastores que antes bautizaban en el nombre de Jesús y ahora bautizan en el nombre de Yahshua, ¿sí? Porque ellos argumentan de que los nombres no se pueden traducir o no se pueden transliterar o no se pueden cambiar a otro idioma. Y eso es incorrecto, ya que la misma Biblia nos da ejemplo de eso. Por ejemplo, Cefas es el nombre en arameo, pero en griego es Pedro. Pedro. Usted va a encontrar en la Biblia que hablan de Cefas cuando hablan en arameo, y también hablan de Pedro cuando está escrito en griego. O sea que el nombre sí se transliteraba y no cambiaba el contexto ni el significado del nombre, porque ese es uno de los argumentos de estos mesiánicos que dicen, no, es que usted ya no puede decir Jesús, tiene que hablar en hebreo, y ya entonces ahorita en los cultos ya no es Dios les bendiga, ahorita es Shalom, ahora es y utilizan palabras en hebreo para poder sentirse que son superiores o sencillamente de que están en la doctrina correcta, y no es así, porque nosotros tenemos nuestra cultura, ¿sabe? El evangelio es multicultural, el evangelio es universal, el evangelio es para el salvadoreño, como para el colombiano, como para el japonés, como para el coreano. O sea, el evangelio es para todos, respetando su propia cultura y adaptándose a su cultura, sin perder su esencia, sin perder sus principios. ¿Ok? Entonces la transliteración del nombre era algo normal, dependiendo del idioma. Hablábamos, por ejemplo, otro ejemplo de Tomás, era en arameo, Tomás, Dídimo en griego, pero era el mismo. ¿Ok? Era el mismo. Entonces nosotros podemos decir Jesús en español, y si estuviéramos allá en Israel y habláramos hebreo, pues diríamos Yahshua o Yeshua, ¿sí? Porque ni siquiera se ponen de acuerdo con la pronunciación correcta, ¿verdad? Pero nosotros no somos israelitas, ni hablamos hebreo, nosotros hablamos el buen salvadoreño, Jesús. ¿Ok? Ahora sí, por favor, no le vayan a decir chusito. Esto se aplica solamente a los hermanos y a los amigos, ¿verdad? O colocho. Muy bien.
También hablábamos de que en la Biblia algunos nombres tenían como una especie de apellido, pero que realmente no era un apellido, porque el apellido es algo muy nuevo para nosotros, es algo que empezó hace muy poco realmente para la humanidad, pero era una manera de identificar a las personas, y ese segundo nombre o ese apellido era referente a muchas cosas. Podría ser su oficio, o podría ser su ciudad de nacimiento, o podría ser su profesión. Nosotros encontramos, por ejemplo, José de Arimatea. ¿Por qué se menciona José de Arimatea? Para identificarlo y ver la diferencia de otro José. Entonces, este José que me estoy refiriendo ahora era José, el que vivía en Arimatea. ¿Okay? Pero también estaba José el carpintero. ¿Sí? Estaba María Magdalena, era de Magdala. Muy bien. Nahum el Elcos, Pablo de Tarso, ¿sí? Natán el profeta, José el carpintero, Simón el celote. ¿Sí recuerdan que era el celote? Un jurídico, como juez, ¿no? O político. Era una especie de partido político en esa época, ¿no? Una corriente política contraria a las que estaban gobernando, ¿verdad? El celote, no era un elote, sino celote. Mateo el publicano, Cobrador de impuestos. era el cobrador de impuestos, muy bien. Dionisio el aeropagita, ¿ok? ¿Sí recuerdan de qué hablábamos? ¿Quién era el aeropago? Era el lugar en Atenas donde se reunían a dar sus discursos y a dar sus juicios y toda la situación. Muy bien. Hablábamos de que en Roma manejaban también hasta 3 nombres, ¿no? El nombre principal y la familia de donde venía, el clan de donde venía, y de esa manera sucedía que se le colocaba el nombre a las personas. Ahora, también hablábamos de que el nombre podía ser de que un hecho hiciera que la persona se cambiara el nombre. Algo que le sucedió, algo que le marcó la vida, algo que le cambió la vida, hace que el nombre le cambie. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con el cambio de nombre? ¿Recuerdan? Etimología. Sí, pero ¿qué significa o qué refiere que una persona cambie de nombre? Un suceso, algo que le pasara al hombre. Algo que marca su vida. Muy bien, por ejemplo, Ruth capítulo 1, verso 20. Ruth capítulo 1, verso 20. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Muy bien, no me llames Noemí, ahora llámame Mara. ¿Cuál es el contexto de ese cambio? ¿No Ella recuerda? lo perdió todo. Ella salió de su pueblo con su esposo, con su hijo, con sus dos hijos, con sus 2 nueras, y en el extranjero donde estuvo perdió su esposo, perdió a su hijo, y sus nueras se fueron, solamente quedó Ruth con ella, y volvió en amargura. Ya no era dichosa, ya no era Noemí, ahora era una mujer amargada, llena de dolor, llena de tristeza, ¿sí? Por eso ella ahora dice: mire, ya no me llamen dichosa, ya no me digan Noemí, porque no estoy bien, estoy mal, estoy triste, estoy en amargura, llámeme Mara, ¿sí? Entonces el nombre representa el cambio de carácter, de situación emocional, psicológica de una persona. Nosotros también vimos un ejemplo en Daniel capítulo 1, versos 6 y 7, ¿lo recuerdan? Leámoslo, por favor. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Muy bien. Debemos de entender que estos muchachos que fueron llevados a Babilonia eran príncipes de Israel. Eran príncipes, eran de la familia real, eran personas que tenían conocimiento y que tenían buenos modales, que habían sido criados en mucha sabiduría, ¿sí? Y ahora han sido llevados a Babilonia
para ser esclavos prácticamente, pero ser puestos en lugares, sí, en lugares especiales por el conocimiento que ellos tenían, porque sabían leer, porque sabían de cultura general, porque eran príncipes, no era cualquier cosa. Pero sucedió algo muy interesante, y es que se les cambia el nombre, y hablábamos de que el cambio del nombre representaba la conquista de aquella persona. Cambiar el nombre a una persona representaba de que ya ese nombre que le estaban quitando moría, y ahora era una nueva criatura con una cultura diferente. Es lo que ellos trataron de hacer con estos muchachos, y ellos siempre estuvieron en contra de esa cultura. Ellos no fueron culturizados por Babilonia, aunque tenían que vestir como un babilonio, aunque tenían que tal vez entrar a muchos recintos y a muchos lugares con ellos y compartir muchas cosas, pero ellos siempre estuvieron muy afinados a sus principios, a lo que lo representaban a ellos. Entonces hablábamos de que Daniel significa Dios es mi juez, y se lo cambiaron por Belsasar, que significa príncipe de Bel. ¿Sí? Al cambiarle el nombre, significaba príncipe de Bel. Ananías significa amado del Señor, se lo cambiaron por Sadrach, que significa iluminado por el Dios Sol. ¿Sí? ¿Sí tienen esos apuntes? ¿Ok? Misael, que significa ¿quién es como Dios? Se lo cambiaron por Mesá, ¿quién es como la luna? O sea, imagínense el cambio tan tremendo que trataban de vincular en la cultura de aquellos muchachos. Azarías, que significa el Señor es mi ayudador, se lo cambiaron por Abed-Nego, que significa siervo de Nego. Ahora, los babilonios eran politeístas, o sea que tenían muchos dioses, y aparte de politeístas también eran panteístas. ¿Qué creen que significa panteísmo? Politeísta es muchos dioses, y panteísta era elevar a las criaturas a una divinidad, a las criaturas, a los animales, como las vacas en la India. Como las vacas en la India, ¿sí? Como llamarle Dios a un león, a un tigre, a una serpiente, a un elefante, o un ratón, ¿sí? Eso es el panteísmo. Muy bien, excelente, hermano Jorge. Entonces podemos notar que el cambio de nombre estaba relacionado con el propósito de cambiar sus creencias religiosas, su cultura, su identidad. Y cuando leemos la historia de ellos, vemos que ellos nunca aceptaron esos nombres, y mucho menos cambiaron su esencia. No se contaminaron con la comida, no adoraron la estatua, prefirieron ser lanzados al fuego, ¿verdad? Nunca dejaron de orar al único Dios verdadero, aunque tuvieran que ser lanzados al pozo de los leones, ¿verdad? Se mantuvieron firmes en su identidad. Ahora, yo no puedo tomar este texto bíblico y decir, hermanos, es que no puedo comer tamales en diciembre, porque es muy diferente el hecho que ellos estaban representando, el cambio de cultura. Usted no va a dejar de ser cristiano por comerse un tamal. Usted no va a dejar de ser un creyente porque vaya a una vela y le den un pan con pollo. No, eso no es un cambio de cultura, eso es parte de la cultura tradicional de la región en la que usted está. ¿Sí me hago entender? Sí. Es muy diferente, porque no podemos ser extremistas, ni legalistas, ni religiosos con esa situación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, nosotros recordamos el cambio del nombre que se le dio a José. ¿Sí recuerdan a José cuando el faraón lo nombró gobernador de Egipto? Génesis capítulo 41, verso 45. Génesis 41, 45. Después el faraón le puso por nombre Safenat Panea a José. También le dio como esposa a Sanat, la hija de Potífera, sacerdote de la ciudad de On. Entonces José quedó al frente de Egipto. Safenat Panea tiene un significado y es conservador de vidas.
conservador de vidas. ¿Ok? Y esto tiene sentido, porque cuando fue puesto como gobernador con un propósito, y era que conservara la vida, porque iba a haber hambruna y muerte. Entonces tenía un nombre profético con un propósito especial, ¿sí? En hebreo, ese nombre también representa el que explica cosas secretas. El que explica cosas secretas. Y recordamos entonces cómo fue que José llegó a ser gobernador de Egipto. Y es que él interpretó los sueños de los dos que estaban encarcelados y luego el sueño del faraón. Entonces el que explica cosas secretas es el significado de aquel nombre. Muy bien. Entonces vemos algunos cambios de nombres como Abraham por Abraham, Sarai por Sara, Jacob por Israel. Ahora, el nombre de algo o de alguien representa su esencia distintiva, es lo que lo distingue ante los demás, su carácter, un elemento esencial de su personalidad. Su personalidad. Inclusive yo sé que usted en algún momento ha utilizado el nombre de una persona para representar algún carácter, ¿sí? Ya se parece a fulano, y ya se parece a fulana. ¿Por qué mencionan el nombre? Porque está teniendo una característica similar a si la persona es gritona, si la persona es peleona, si la persona hace cosas que no debería hacer. Utilizamos el nombre como referencia de ese carácter, de esa forma, de esa personalidad. ¿Sí lo ha hecho alguna vez o no? Sí. A ver, alguien que me cuente un ejemplo. ¿Alguien me cuente un ejemplo? Si de feo es que no lo quieren decir. Entonces, todos salieron. yo sé que lo han utilizado. Ya se parece a fulana, o ya está haciendo como fulano. ¿O cómo le llamo? Le llamo de tal manera. ¿Por qué? Porque está representando a esa persona, ¿no? Entonces la naturaleza interna de una persona o objeto se expresa en su nombre. O sea que el nombre representa la naturaleza interna de ese sujeto. Si estamos entendiendo el valor del nombre, el poder y el valor de un nombre. Muy bien. Los nombres expresan una profecía. Esto es algo nuevo. Expresan una profecía o esperanza en algunos casos. Vamos a ver un ejemplo en Isaías capítulo 8, del 1 al 4. Esto es nuevo, esto no lo tenían ustedes. Me dijo el Señor, toma una tablilla grande y un estilete ordinario y escribe para Maer, Jabás. Entonces yo le pedí al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, que me sirvieran de testigos dignos de confianza. Luego tuve relaciones con la profetisa, ella quedó embarazada y tuvo un niño. Entonces el Señor me dijo, ponle por nombre Maer Salah Jabás, porque antes que el niño aprenda a decir papá y mamá, todas las riquezas de Damasco y de Samaria serán llevadas al rey de Asiria. Amén, muy bien. Parece un trabalengua, ¿no? Sí. Maer Salal Hasbaz. Maer Salal Hasbaz significa pronto al saqueo, rápido al botín. Entonces la palabra profética, Dios le dice al profeta, escribe este nombre y hazlo en unas tablillas. Él tiene que buscar un punzón y escribirlo en piedra, en unas tablillas de arcilla, y pone este nombre. Después de que pone este nombre, está con la profetisa, con su esposa, tienen un hijo, y a ese hijo le ponen ese nombre. Y ese nombre tiene un significado profético, que es pronto al saqueo y rápido al botín. Tiene que ver con lo que dice al final, ¿no? Dice,
porque antes de que el niño aprenda a decir papá y mamá, todas las riquezas de Damasco y de Samaria serán llevadas al rey de Asiria. Y es lo que sucede cuando el niño está creciendo. Las riquezas o es sitiado Damasco y Samaria por los asirios, ¿sí? Es algo profético. Veamos, por ejemplo, en el libro del profeta Oseas, capítulo 1, versos 4 y 9. Oseas 1, verso 4 al 9. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes. Después de haber detestado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Amén, amén. Yo les recomiendo mucho que utilicen versiones diferentes a la Reina Valera. Hay una Reina Valera contemporánea que es muy buena, es fácil de encontrar en el mercado, se llama RVC, Reina Valera Contemporánea. Estas versiones nuevas omiten la palabra Jehová, la omiten y la cambian por Señor, es muy interesante, es muy bueno.